Cosa que estamos agradeciendo enormemente. Esto es buen tiempo, ¿eh? Esto es buen tiempo. Bueno, pero ayer cuando llegamos el solazo, consejero, era enorme, Ya. el calor agobiante. Y yo sé que estáis pasando un poquito de frío hoy aquí, ¿verdad? No, estáis bien, ¿no? Porque yo he pedido aire acondicionado a tope, ya la fama me precede de que me gusta trabajar en espacios nevera, pero es que los chorros de aire os van a vosotros, pero aquí abajo estamos en un rinconcito sudando. Pero bueno, aquí estamos con Denis Itxaso, que es el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, y emitiendo desde este edificio de Tabacalera, en la quinta planta, toda acristalada sobre el espectáculo urbano hermoso de una ciudad tan bonita como esta. Pues desde aquí es un paisaje perfecto para hablar de vivienda, consejero, ¿no? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Hemos empezado hace un ratito. Hemos hablado también con una persona que había conseguido uno de esos pisos. Y la verdad es que ese grave problema que tiene no solamente España, es casi el mundo entero, ¿no? En toda Europa las grandes ciudades tienen el mismo problema. A los vascos también les preocupa, al 60% de la población, según el sociómetro vasco que elabora Presidencia del Gobierno. Y lo bueno de aquí, vamos a ver si ya que estamos aquí, otros gobiernos autonómicos toman nota, es que lleváis de forma sostenida en el tiempo una política bastante rajatabla, ¿no? Claro, el consejero me va a decir que todo va de perlas, pero habrá muchas dificultades, ¿no? Muchísimas, y estamos muy lejos de estar en una posición de que todo vaya de perlas, ni mucho menos. Evidentemente, yo creo que Euskadi ha hecho en las últimas décadas muchas cosas bien, por eso nos miran desde otras comunidades autónomas y desde otras latitudes, pero a nosotros también la demanda nos ha superado. Hay cambios sociales, cada vez vive menos gente en cada casa, las unidades convivenciales se han reducido. Casi para mantener el mismo umbral de población necesitamos pues muchas más viviendas, ¿no? Y venimos construyendo en régimen de alquiler exclusivamente, porque eso lo aprobamos por ley en 2015, y ya desde 2003 todas las viviendas que hacemos tienen una calificación permanente, no se van por el desagüe de la vivienda libre. La vivienda de protección oficial, la famosa VPO. Vale. La famosa VPO, pues tenemos una tradición desde hace ya muchas décadas de que sea para siempre protegida, de que sea en alquiler, de que se ajuste a las necesidades y a las rentas de las personas, pero evidentemente no hemos hecho tantas como era necesario, porque todos estos cambios y un cierto saldo migratorio positivo, afortunadamente, para mantener nuestro bienestar, pues nos ha superado y ahora tenemos que incrementar el ritmo, claramente. Claro, decía Denis Itxaso que han cambiado las unidades familiares. Y no había reparado yo en eso, pero claro, ahora hay mucha gente que vive sola. Mucha gente que vive sola. La primera vez, a finales del año pasado... Ha cambiado, o sea, el paisaje humano ha cambiado. Hay más gente en Euskadi viviendo sola que en pareja en estos momentos. Ostras, eso es... claro, y eso hace que haya muchas personas, por ejemplo, viudos y viudas, a partir de 70 años, que viven solas en viviendas a veces de excesivo tamaño, a veces incluso es una soledad no deseada, y por eso estamos fomentando un programa que es una triple carambola. Nosotros les vamos a ofrecer alojamientos dotacionales, siempre que sean autónomos, a cambio de que ellos nos cedan su vivienda para que nosotros, en ese programa Bizigune que ha explicado antes la directora de Alokabide, Patricia Val, las podamos poner en el alquiler para familias. A ellos les vamos a ofrecer una vivienda más compacta, más pequeña, más fácil de calentar, más accesible, más moderna y en comunión y con otras personas también mayores y jóvenes, en una experiencia intergeneracional. Y con eso también buscamos un mayor acomodo de las necesidades de las familias a las superficies que están disponibles, ¿no? Pero esto es una carambola, ¿eh? O sí. sea, que una persona, que una viuda o un viudo, sí. Hay muchas más viudas, como todos sabemos, ¿no? Que está en una casa grande, a lo mejor de 100 y pico metros cuadrados, Exacto. se pueda ir a otra unidad que vosotros le dejáis, ¿no? Le concedéis, a cambio de que ella alquile esa casa. Sí, ella nos lo ofrecería a nosotros en usufructo. Evidentemente la propiedad sigue siendo de ella y el día que falleciese sus herederos evidentemente la recuperarían para venderla o para hacer lo que quisiesen. Pero mientras vive esa persona la tenemos en ese apartamento, en ese apartamento de comunidad intergeneracional, con jóvenes, con mayores, para que pueda incluso vencer esa soledad no deseada que en algunos casos se produce y que es uno de los problemas que tienen las ciudades. Hombre, es una sociedad, es una solución creativa esta. Yo no sé si en algún otro lugar de España se está haciendo. Pues, es verdad que se os considera pioneros en el País Vasco de muchas cosas, pero no sé si esa también es pionera. Yo no sé si en algún otro sitio se está llevando a cabo, porque la Comisión Europea nos felicitó y de hecho
hecho la ha puesto como uno de los modelos de referencia, como un programa, bueno, pues de innovación social, ¿no? Tenemos otras muchas cosas, pero básicamente de lo que se trata es de recrecer el parque de vivienda, especialmente el de vivienda protegida, para todos los rangos de renta, porque no hay un único problema de vivienda, hay muchos, y cuando se habla de las clases medias, pues también hay clases medias cada vez más diversificadas. Esta es una crisis por primera vez que no afecta solamente a las personas más vulnerables, que desde una perspectiva pues nos preocupan más, evidentemente, sino que afecta al conjunto de las clases medias. Incluso hoy en día... Hay parejas que entre los dos se pueden llevar suman 2 sueldos para la vida y que eso es insuficiente para comprar o para alquilar, ¿no? Así es. Hay parejas que tienen resuelto el problema de la vivienda, pero sus hijos no lo tienen y son personas que han estudiado en la universidad, son ingenieros, son periodistas, pero no hay oferta de vivienda en venta y la que sale, por ejemplo, en esta ciudad de San Sebastián, sale absolutamente fuera del alcance de las clases medias. Por tanto, hay que recrecer el parque de alquiler y también, te he escuchado antes además decir una frase que me ha gustado, ¿no? Era una indirecta para los que piensan que el mercado se regula solo. Yo creo que hay que hacerse una pregunta, o hay que hacerles una pregunta a quienes piensan así. ¿Qué hacemos mientras alcanza ese equilibrio mágico? ¿Cuánto tiempo tarda en regularse solo? ¿Y qué hacemos con las familias de clase media que mientras tanto se ven expulsadas de las ciudades, ¿no? Por tanto, hay que regular también el mercado del alquiler. Mientras lo recrecemos e incorporamos más viviendas al parque de alquiler, hay que regularlo. Hay que garantizar prórrogas, hay que establecer unos topes y unos límites a los alquileres si estamos de acuerdo con el principio constitucional de que la vivienda pues ejerce una función social, cumple una función social y es un bien de primera necesidad. Claro, es que para hacer frente a ese gravísimo problema que la gente no tiene un techo bajo el que vivir, o se construye más o se pone más vivienda en el mercado y que la construcción nunca es de un día para otro, o se regulan los precios, ¿no? Las dos cosas. Parece que no hay ninguna otra alternativa. Hay que hacer las dos cosas. ¿O más vivienda? Incluso más cosas. Hay que construir, hay que actuar sobre la ciudad construida, hay que en algunos casos autorizar levantes para que sobre viviendas de titularidad pública podamos recrecer 1 o 2 pisos más y darle un poquito más de densidad. Hay que facilitar que los bajos comerciales que están en desuso, porque el comercio tal y como lo entendimos pues no volverá y al menos en algunos puntos, salvaguardando la centralidad comercial por supuesto de las ciudades, pero en algunos sitios se puede autorizar a que los bajos comerciales se puedan convertir en viviendas. Hay que segregar viviendas de gran superficie en viviendas de menor superficie, hay que construir más y hay que también regular el parque de vivienda construido y el parque en alquiler. Todo hay que hacerlo. A veces nos perdemos en debates muy maniqueos, que a mí me da mucha rabia porque es una confrontación muy estéril, ¿no? que lo invade todo y también en la vivienda expresa de esa confrontación. Y es que no se trata de que la derecha solamente sepa pegar pelotazos, construir ladrillazos y la izquierda solamente dar paguitas a intervenir en el mercado. No es tan caricaturizada, no debería de caricaturizarse así. La situación es mucho más compleja y hay que actuar en todos los frentes. Y pensar que las viviendas de protección oficial sean permanentes. Antes lo decía Denis, y es verdad, desde el 2003 Euskadi, es que hace mucho de esto, hace 23 años. Sí. Hace 23 años que aquí en Euskadi la protección oficial es permanente. O sea, desde hace 23 años cualquier persona que adquiere una vivienda de protección oficial sabe que siempre será de protección oficial, que nunca podrá especular con esa vivienda. Exacto, y eso nos ha permitido robustecer la mayor infraestructura social de este país, que es la vivienda. La mayor infraestructura. No hay ninguna otra más importante, quizás ahora algunos se den cuenta, pero no es solo todo. Es que los políticos han tardado mucho en darse cuenta de lo colosal del problema de la vivienda. Hemos llegado tarde al problema, pero... Y no solo todo lo que reluce, porque efectivamente llevamos 23 años con la calificación permanente, pero aquí mismo, en el sitio en el que estamos, podemos ver unas viviendas, son 222, que están en el Paseo Federico García Lorca, que supusieron un enorme trauma para la ciudad, porque se hicieron viviendas de protección oficial y aquellas eran previas a la regulación de 2003 y se fueron a la vivienda libre. Hoy, algunas de ellas se venden a 500.000 euros. Y la vivienda protegida, que nació para acolchar y amortiguar el impacto especulativo de la vivienda libre, resulta que estaba, en ese caso, generando unas plusvalías descomunales para beneficio de unas personas que fueron adjudicatarias, que tuvieron esa suerte, pero que evidentemente pues ahora tienen una posición más que desahogada, ¿no? Y eso, a la vista de mucha gente, lejos de ser una política justa, ha sido una política pues que supimos comprender a tiempo que había que corregirla, pero
cuyas consecuencias todavía pagamos. Claro, es que las personas que compraron antes del 2003 una vivienda de protección oficial, una VPO, han podido llevarla después al mercado libre y pegar ese pelotazo, ¿no?, de ganar 500.000 euros por una vivienda por la que igual habían pagado, no sé, 100.000 o Exacto. 100 Y y poco mil. estamos tomando medidas para corregir esa mala praxis y esa mala política que hoy somos plenamente conscientes todos de que nunca se debió llevar a cabo. Quiero recordar que en aquel entonces hacían sorteos de las viviendas protegidas, en fin, había políticos que incluso convocaban a la prensa para hacer sorteos. Hoy eso desprestigia la política. ¿Y ahora cómo se hace con la concesión de las VPOs? Por baremación, por cupos, en función hemos tenido antes una adjudicataria que es una persona con algún tipo de diversidad funcional, una discapacidad, pero hay cupos de personas, pues familias numerosas, en función del umbral de renta, aunque ahora vamos a modificar un poco para adecuar nuestra política de adjudicaciones a la nueva realidad, porque es toda la clase media la que está afectada y también hay que favorecer que rentas medias puedan acceder a las viviendas protegidas. Y luego hay otro fenómeno, lo mismo que he explicado estas viviendas de aquí al lado, hay otras más lejos, en Bentaberri, son 510 viviendas, esas están en alquiler, pero también se van a desproteger porque son previas a 2003. Tenemos 510 familias en esta ciudad que no van a tener a dónde ir si nosotros no actuamos de manera retroactiva y les devolvemos la calificación. Y estamos mirando cómo actuar. ¿Y se puede hacer eso? ¿Se puede cambiar la ley con carácter retroactivo? Mira, Navarra, tenemos muy buena relación con los navarros, obviamente, acaba de aprobar una ley o acaba de empezar a tramitar en el Parlamento Foral una ley para actuar de manera retroactiva sobre aquellas viviendas que están amenazadas de descalificarse, al menos las que están en régimen de alquiler. Nosotros lo estamos estudiando, pero en todo caso ya vamos a aprobar dentro de muy poco una norma para que las viviendas que están amenazadas, sean en alquiler o sea en compra, están amenazadas de descalificarse por ser previas a 2003, se mantengan calificadas si están en zona tensionada y mientras rija la figura de la zona tensionada. Porque la zona tensionada, ¿qué es? Y San Sebastián la declaramos hace año y medio. Pues es simple y llanamente que la oferta es insuficiente, que la demanda está absolutamente desbocada y que no hay donde vivir. Si esas 510 familias dejas que el fondo, que es un fondo de inversión... Iba a preguntar por los propietarios, ¿es un fondo de inversión? Es un fondo de inversión. Es un fondo de inversión, es Blackstone, de hecho. Es un fondo de inversión que posee las 510 viviendas y si nosotros nos regulamos, pues obviamente todos sabemos que el fondo de inversión tiene unos objetivos y tiene unas rentabilidades y tiene unas cuentas de resultados. Pero claro, eso se aparta por completo de la función social de la vivienda. Y hemos heredado esos problemas y la cuestión es mirarlos de frente y tratar de atajarlos, sabiendo perfectamente cuál debe de ser la motivación del gobierno y qué es lo que hay que poner en el centro, que es al ciudadano. Lo que pasa es que son enemigos poderosos, los de los fondos de inversión. Con muchos abogados. Claro, muchísimos abogados que deben estar en plantilla para defender los intereses de sus accionistas, que suelen ser contrarios a los intereses de los habitantes de una ciudad. Por ejemplo, Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona, dijo en su momento que en 2028 todos los alquileres turísticos de la ciudad, cuando fueran caducando, no se iba a renovar a ninguno. Airbnb y compañía. Eso va a poner en Barcelona, por ejemplo, 10.000 viviendas nuevas más en el mercado, pero vamos a ver si lo consiguen, porque esos señores tienen unos bufetes de abogados carísimos que desde luego pelean por los suyos y siempre en contra de los ciudadanos. Un gobierno puede hacer grandes cosas también, hay que decirlo. ¿Por ejemplo? Bueno, salvo que el gobierno esté de acuerdo con los fondos de inversión. Bueno, claro, si el gobierno está de acuerdo con los fondos de inversión tenemos un problema, Houston. Bueno, pues fíjate. Pero el alcalde Collboni es un ejemplo. El alcalde Collboni, que forma parte destacada de la Liga de Alcaldes por la Vivienda, Mayors for Housing, está haciendo grandes cosas y se está enfrentando a la realidad y lo está haciendo con seguridad jurídica, porque a mí me hace mucha gracia a todos aquellos que dicen es que estas regulaciones no aportan seguridad jurídica. No, vamos a ver, lo que no aportan son grandes ganancias. Seguridad jurídica sí aporta. La ley estatal, que fue tan denostada y tan denunciada y tan recurrida, nos está permitiendo actuar sobre el parque de vivienda. Lo que pasa es que esa ley estatal que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular no se ha implementado. Pues yo espero que lo paguen en las urnas, porque dentro de un año va a haber elecciones municipales y también habrá que medir qué pasa en las ciudades donde se aplica, como Barcelona, como en San Sebastián, como en Vitoria, como en Bilbao, como en Pamplona, y qué pasa en las ciudades donde no se aplica. Porque al final el ciudadano no se pregunta si las políticas son de izquierdas o son de derechas. El ciudadano lo que se pregunta es si las políticas funcionan. Si las políticas funcionan. Y si resulta que, como en Barcelona y en algunas otras ciudades catalanas, el alquiler
se va reduciendo o se va moderando, pues entonces estaremos consiguiendo algo que algunos países europeos consiguieron hace mucho tiempo, que es convertir verdaderamente la vivienda en ese bien de primera necesidad y no en un mero valor especulativo, porque nos estamos haciendo daño como sociedad con ese planteamiento. ¿Y las zonas tensionadas, cómo las reguláis en Euskadi entonces? ¿Qué se está haciendo con las zonas tensionadas? ¿Es todo Euskadi tensionado o no? Va por ciudades, ¿no? Tenemos al 54% de la población en zonas tensionadas, vale. y bajo un prisma o bajo un principio que a nosotros nos gusta mucho invocar, ¿no? Que es no imponer, no impedir. En las comunidades del PP lo impiden que ciudades madrileñas, por ejemplo, se puedan declarar tensionadas. Nosotros no lo impedimos, pero tampoco lo imponemos. Aquella ciudad que no quiera, por ideología, por lo que sea que no quiera, no quiere. Pero las 3 capitales están, todo el entorno metropolitano de San Sebastián está declarado tensionado, también parte de los municipios de la margen izquierda de Bilbao. Y la cuestión es que con eso lo que conseguimos es que las ciudades se comprometan con un plan trianual de acción, porque claro, declararse tensionado tampoco puede ser, digamos, ni una pose, ni una fotografía, ni una victoria. Es la constatación de un problema. Si uno constata que tiene un problema, tiene que empezar a decirnos cómo lo va a resolver. Y la madre del cordero, si se me permite la expresión, yo suelo siempre ponerla en la voluntad de los ayuntamientos de tramitar suelos a un ritmo que sea razonable, ágil, y cedérnoslos al Gobierno vasco para que podamos construir vivienda protegida. Ahí es donde yo les quiero ver a los ayuntamientos, y ahí es donde estamos consiguiendo avances por parte de ayuntamientos que quizás hasta ahora hayan sido remisos a artificializar suelo, a desarrollar planes urbanísticos, y ahora sí que estamos viendo, porque les obliga la zona tensionada y porque el objetivo es salir de ella cuanto antes, a hacer planes y a ofrecernos suelos para que podamos construir. ¿Y con las viviendas vacías desde la consejería? Porque imagino que en Donosti, que en buena parte del País Vasco, como en toda España prácticamente, hay las viviendas vacías, personas que dicen que tienen miedo a alquilar, ¿no? Bueno, Euskadi tiene el parque de vivienda vacía más pequeño de todo el Estado, y no es casual. Llevan planteándose durante décadas de manera estable y permanente políticas fiscales con deducciones y desgravaciones muy importantes a los propietarios que ponen su vivienda en alquiler. Yo quiero recordar que en estos momentos, si tú pones tu vivienda en alquiler a un precio razonable, el que marca el índice de precios de referencia, el 70% de todo lo que ingreses está fuera de impuestos. Eso es una gran ventaja. A veces la gente no hace los números, pero conviene hacer eso más que elevar el precio del alquiler. Porque cuando uno eleva el precio del alquiler porque considera que es un activo financiero y tiene derecho a poner el precio que le dé la gana, tiene que asumir que los riesgos de impago pueden crecer, como cualquier activo financiero. Oiga. Ahora, si uno considera que lo que está haciendo es poner una vivienda que fue concebida con una función social y la pone en el alquiler a un precio razonable, nunca va a perder dinero, quizás gane un poco menos. Tiene unas ventajas fiscales muy importantes en Euskadi. También tenemos la política que nos ha explicado antes la directora de Olokabide de ofrecer en un momento dado, si no quieres problemas, préstale la vivienda en usufructo al Gobierno vasco, que nosotros nos encargamos de alquilarla. Vas a cobrar, y además ahora con las zonas tensionadas vamos a dar un canon más jugoso a los propietarios, pero nosotros nos encargamos durante 6 años de todo lo que tiene que ver con la vivienda y le aseguremos cualquier desperfecto y, por supuesto, cada día 3 de mes cobra puntualmente. Estaba pensando en la estrella emergente en Estados Unidos, que es el alcalde de Nueva York, Mandani, que ha hecho un spot muy valiente. Hace unos spots maravillosos. A ver si la comunicación política de ese hombre, bueno, así le ha ido el resultado, ¿no? Ha conseguido arrasar en las elecciones, por eso es el alcalde de Nueva York, que es un poco la capital del capitalismo, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Pues el tío ayer se marcó un spot, se ve cómo abre la puerta de un congelador y dice simple y llanamente, todos los precios de Manhattan se congelan en este momento. No se sube ni $1 más. Esas son las al final los políticos o dan ese paso valiente hacia la valentía, total, pensando en los ciudadanos, o... Mira, yo creo que hay un problema instalado en la política, en la de vivienda especialmente, pero también en otras disciplinas. Yo lo observo muchas veces, ¿no? Hay miedo a la controversia. Hay miedo a tomar decisiones y, evidentemente, los políticos no podemos tomar decisiones, digamos, por nuestra cuenta y riesgo. Tenemos que rendir cuentas, pero nos eligen también para tomar decisiones, para hacer un buen diagnóstico y tomar decisiones, escuchando a la ciudadanía, haciendo procesos de participación, teniendo en cuenta todas las derivadas que pueda tener la decisión, pero hay que tomar decisiones. Lo que no puede ser es que por miedo a la controversia, por miedo a la crítica, uno no tome ninguna decisión porque lo que pretende es contentar a todo el mundo. Eso es un problema instaladísimo. Y en la materia de vivienda es paralizante.
paralizante, porque mientras tanto la gente se tiene que marchar de su barrio, personas mayores no pueden rehabilitar sus casas porque no tienen recursos y los fondos y propietarios terminan despidiéndoles, es decir, gente que tiene que viajar 40, 50, 60 kilómetros todos los días para trabajar en una ciudad donde no se puede vivir porque la carestía se lo impide, y tantos fenómenos más. A ver si esto de la Comisión Europea, el Plan Europeo de Vivienda Asequible, sirve para algo, ¿no? No sé yo, porque, bueno, es eso, vamos tarde. Y la Comisión Europea suele ir más tarde todavía que las políticas de todos los países. Bueno, se ha conseguido que haya un plan y que haya un comisario. No es poco, porque hasta ahora vivienda estaba desaparecida de las políticas europeas. Es verdad que es una... ¿Y de qué va a servir? O sea, decir, el comisario... Bueno, las competencias siguen ¿Qué estando... competencias? Las competencias siguen estando en los estados y en el Estado español, concretamente las comunidades autónomas. Pero la Unión Europea puede hacer muchas cosas, puede regular. Ya está regulando los anuncios, por ejemplo, de las viviendas turísticas y de las grandes plataformas. Nadie como la Comisión Europea para multar a un Airbnb y pegarle un buen palo para que ya no se puedan anunciar más viviendas que no estén debidamente registradas. No se puedan. Y cada ciudad debería de tener la posibilidad de decidir cuál es el techo máximo de viviendas turísticas que se puede permitir a la vista de la expulsión masiva de clases medias, ¿no? Entonces, puede hacer eso, puede también dotarnos de recursos. La Comisión Europea, cuando quiere, ahora que estamos en una situación geopolítica muy complicada y muy comprometida, dedica muchos recursos a la defensa. Yo lo comparto porque, tal y como está el mundo, Europa tiene que tener su propia defensa. Pero no hay mejor manera de defender la cohesión y el modelo europeo que defender una nueva planta de vivienda asequible en las grandes ciudades. Todas están sometidas al mismo tensionamiento. Berlín, París, por supuesto Londres, que ahora el Reino Unido está fuera, pero tienen el mismo problema. Países Bajos, el nuevo primer ministro de Países Bajos se ha presentado prometiendo, ojo, que va a construir 3 ciudades nuevas en Países Bajos, porque sabe que hay mucha gente que está siendo expulsada y no hay vivienda suficiente. O sea, palo y zanahoria, ¿eh? Palo y zanahoria. Y sobre todo para los palos la Unión Europea funciona mejor porque de alguna manera se diluye la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, con las tecnológicas, por otras razones nada que ver con la vivienda, pero que también puede aplicar. ¿Pisos turísticos tenéis muchos en Euskadi? Hay pisos turísticos, pero están muy bien regulados desde hace tiempo. Fuimos pioneros. Yo tengo la suerte, siempre lo digo, de tener un compañero en el Consejo de Gobierno que es el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, que está muy sensibilizado con el problema de la vivienda y que mantiene a rajatabla el registro de viviendas turísticas. ¿Cuántas tenéis en total, más o menos? Pues me has pillado con la cifra, pero yo creo que en San Sebastián, por ejemplo, andará en torno a las 3.000, 4.000 y a nivel de Euskadi, pues me has pillado con la cifra. La verdad es que no te la sé decir, pero es verdad que están sometidas a un control muy exhaustivo, que, por ejemplo, a través de una ley en el Parlamento que acabamos de aprobar, una ley de medidas urgentes, hemos prohibido que en zonas tensionadas se puedan registrar nuevas viviendas turísticas. O sea, y las que hay no habrá ni una más. Hombre, y parece bastante sencillo de explicar y de entender. Si resulta que estás tensionado porque no se puede vivir, ¿qué haces dando más licencias? Porque hay ayuntamientos que se declaran tensionados pero no tenían ningún mecanismo para limitar las viviendas turísticas, que están detrayendo, por si no tuviésemos suficiente problema, viviendas para vivir, para llevarlas a un terreno, digamos, de dedicación o de contenido económico, ¿no? Pues muy interesante, pues nada, que tomen nota y sobre todo que sepan todos los oyentes de cualquier rincón de España que las políticas de vivienda dependen de la comunidad autónoma. Sí, en gran medida. Y de los ayuntamientos, cuidado. Y ayuntamientos, claro. Mucho. Comunidad autónoma y ayuntamientos. Lo digo porque yo creo que solamente, digamos, apretando a los políticos, a los que tienen en su capacidad de gestión la solución o el intento de solución, solamente exigiéndoles a los políticos daremos pasos adelante, ¿no? Y pues eso, a los alcaldes, alcaldesas o presidentes o presidentas de comunidades autónomas es a quien hay que reclamar, ¿no? Así es. Porque siempre es muy fácil cargarle las culpas a otro, ¿no? Nos eligen para tomar decisiones y hay que tomar decisiones. Sí, señor. Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, gracias por venirse aquí a la radio a hablar de vivienda, de este derecho fundamental que no debiera depender, no debiera considerarse un lujo prácticamente, ¿no? Como lo que se ha convertido. Y hasta otra ocasión. Un placer, Julia. Gracias.